Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano evangelista Ángel Francisco Tolentino y en esta hora venimos a traerte una palabra de parte de Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante que desarrollar de cómo Dios habla con las personas, de cómo Dios trata con las vidas de la persona, pero en esta entrega Dios me ha permitido estar con una evangelista del Señor. Yo quiero que se presente en el nombre de Jesús. Para gloria y honra del Señor, su hermana Yulisa García. Hermana Yulisa García, porque para la gloria del Señor, ese es el privilegio que Dios me ha dado. Y nada, trajimos una palabra para que el Señor bendiga, para que el Señor oriente, para que gente que está siendo inspirada por Dios, que está siendo tocada, que está siendo visitada por el Espíritu Santo, entienda que Dios le está hablando. Que a lo mejor están esperando un profeta, un hombre de Dios, y no saben que Dios lo está levantando a ellos como mismo profeta de su casa. Gloria al que vive y reina. Así que abróchese el cinturón, póngase el traje de buzo, alístese su casa, paga su palomita, porque vamos a ir a agua profunda. Madre. Yulisa, ¿qué es lo que Dios no tiene para nosotros en su palabra? La palabra de Dios acerca de este tema la vamos a tomar del libro de Números, capítulo 12, a partir del versículo 5 en adelante, y dice de la siguiente manera: Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos y les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, santo es el Señor, en sueños hablaré con él. Oiga bien, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras. Vaya cogiendo. Y verá la apariencia de Jehová, santo. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Gracias, Señor, por tu palabra. Nos la bendecimos porque son benditas. Permite que sean de edificación para tu pueblo. Ministro Tolentino. Amén. Este tema para mí es glorioso. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que yo sé que está detrás de cámara, que está en la incertidumbre de creer que Dios le está hablando, pero esperar que alguien venga y se lo confirme. Muy fuerte. Personas que tienen situaciones que son 911, que no pueden esperar que el pastor coge el teléfono o que el líder la visite. Amén. Porque son decisiones que tienen que ver con cosas del momento que determinan bendición o maldición sobre su casa. Así es. Y posiblemente tienen un depósito de cosas y señales que Dios le ha dado, claro, para Dios revelarle su voluntad. Así y es. ellos no lo han sabido distinguir porque solamente se comunican con Dios a través del hombre. Ay, Padre, muy fuerte. Y aquí nos está relatando algo muy terrible, porque oiga lo que dice: que cuando hubiese profeta apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Y es algo increíble porque hasta los inconversos sueñan. Muy fuerte. Soñaba Nabucodonosor. Sí. Soñaba Faraón y soñaron el copero y el panadero. El rey Belsasar también vio la escritura en la pared de Dios, la mano de la escritura en la pared, que Wow. Dios puso un lenguaje que nadie pudo interpretar. Qué terrible. Puso un lenguaje que nadie podía descifrar, el lenguaje que Dios había puesto. Gracias, Espíritu de Dios. Porque hay cosas que Dios tiene que tratar contigo, que simplemente Dios va a tratar contigo. Y Dios no necesita que más nadie sepa lo que Dios va a tratar contigo. Por eso que Dios a veces manda señales, porque lo que Él quiere tratar contigo, Dios no quiere que ni el mismo infierno entienda lo que Dios quiere tratar contigo. Por eso que con las lenguas angelicales tú te puedes comunicar con Dios. Pero con esas lenguas, los demonios, ningún potestad puede entender lo que tú estás diciendo. Entonces, a mí me gusta la palabra, a mí me gusta lo que estamos tratando hoy. Porque muchas personas creen que Dios tiene una manera, una sola forma de hablarme, una sola forma de Dios tratar conmigo. Y nosotros no nos hemos dado cuenta que Dios se ha dividido para hablarnos, ha buscado diversas formas para hablarnos, y este texto nos lo confirma, Dios diciéndole que a mi profeta le hablaré en visiones, le hablaré en sueño, le hablaré por apariencia, le hablaré por escultura, yo le hablaré. Por eso que David tenía que buscar
algo que estaba en el templo, que era con lo que ellos podían comunicarse con Dios. Tumní, ¿cómo era? Urín y Turín. Urín y Turín, que era con esto con estos objetos que la persona podía escuchar la voz de Dios. Pero yo vine a hablar con alguien, a decirle que como Moisés hay personas que Dios va a comenzar a tratar con ellos aparte. Mientras a otros Dios se le está revelando por sueños, se le está revelando por visiones, se le está revelando por apariencia. A ti Dios te va a hablar a los oídos, porque algo Dios me enseñó y me dijo: Ángel, lo que a mí no me permite hablar es la falta de un oído para escuchar mi voz. Dios mío, muy fuerte. Y muchas veces hay gente que quieren que Dios le hable, pero no tiene el oído para escuchar la voz de Dios. Vamos, profeta, que Dios está haciendo algo. Esto que estamos hablando es algo terrible. Yo siento una presencia de Dios terrible porque está arrojando luz. Está arrojando luz en el entendimiento de personas, gloria a Dios, los cuales no han entendido que el velo se rasgó. Así es. Que el velo se rasgó. O sea, estamos hablando en un tiempo del Antiguo Testamento donde dice que Dios habló con personas y le mostró en sueños, incluso hasta decretos que había sobre su vida. Porque en el caso del copero y el panadero, le mostró lo que habría de venir sobre ellos. Así es. Y qué cosa tan terrible que me está diciendo la intervención de Dios aún en la vida del que no es cristiano para salvarle la vida y para decirle, anunciarle las cosas venideras. Muy fuerte. Me está diciendo que Dios tiene una crónica con la vida de cada persona y tiene un diálogo personal, pero nosotros no lo discernimos, y es algo tan terrible que dice: los cielos cuentan tu gloria, el firmamento anuncia tus maravillas. ¿Y por qué estoy tocando este tema muy exclusivamente? Porque hace una distinción en el texto y dice que cuando hubiere profeta entre vosotros, apareceré en visión y en sueño, hablaré con él. Hablaré por figuras. O sea, me está diciendo que hay una separación entre aquellas personas que tienen un acceso a un hablar personal con Dios. Así es. Y las personas que tienen un acceso a que Dios se les revele por medio de señales. Y estas señales, a su vez, son como si fuese el anzuelo de Dios para llamar a esta persona a tener un encuentro con él. Así mismo. Porque fíjese, Nabucodonosor, Faraón y reyes en la historia pudieron tener una evidencia de Dios en su vida a través de señales que Dios le dio. Así es. Sueños que turban el corazón del hombre y le hacen entender que hay una sabiduría sobrenatural a la que tiene que acceder para decodificar lo que se le habló. O sea, es algo tremendo. Cuando tú te pones a analizar en la Biblia y tú ves que al rey Ezequías, Dios devolvió la sombra de Ezequías para atrás. Y no simplemente eso, sino que el reloj que había en el palacio, Dios lo devolvió manejas atrás. O sea, él devolvió el tiempo a los ojos a los ojos de Ezequías. ¿Por qué? Porque Isaías le dio una palabra, pero cuando Dios ve que la intención del corazón del hombre, porque dice la palabra que Él es el único que puede escudriñar los corazones, Él dice: yo necesito darle una palabra, yo necesito dimensionarla de nuevo. Y dice que Isaías se devuelve del medio patio y le dice: ¿sabe qué? Dios dijo que te iba a alargar la vida. Dice Dios que Dios va a poner más vida, porque Dios ha visto tus obras. Muy fuerte. Y por señal Dios te doy esto. Y por eso pasó y aconteció lo que, o sea, el ser humano ha estado rodeado de señales de Dios que dicen que Dios existe. El ser humano ha estado rodeado de cosas, de animales, porque dice la palabra que todo lo que está en la tierra fue creado por Él y para Él. O sea que lo que fue creado por Él y para Él tiene que servirle a Él y nos da evidencia de Él. Amén. Amén. ¿Sabe lo que me genera, lo que usted acaba de decir? Me genera el entender que gran parte de nosotros no entender que Dios no quiere hablar es el hecho de que Satanás ha distorsionado la forma en que nosotros vemos a Dios. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos desconectado de creer que Dios se interesa por los problemas de nuestra cotidianidad. Lo dijo.
No hemos desconectado de creer que Dios le interesa enseñarnos a nosotros cómo nosotros nos desenvolvemos como empleados, como madre, como padre, como matrimonio. No agarran eso, no agarran No, eso. porque se supone que Dios es un Dios solemne y soberano y está sentado en el trono y quiere que yo sea santo. Sí. Pero parte de la labor de santificarme es enseñarme a andar en su camino. Muy fuerte. Lo dice incluso, déjeme ver si el Señor me ayuda, el Salmo, Santo es el Señor, 16, dice en el versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, hermosa es la heredad que me ha tocado. Y el 7, bendeciré a Jehová que me aconseja. Pero lo fuerte viene ahora, aún en las noches me enseña mi conciencia. O sea, que Dios te está diciendo, yo no puedo santificarte porque el yo santificarte me va a dar un porcentaje de que tú te vas a volver a entrar en el lodo. Yo necesito santificarte y enseñarte la forma en la que tú te puedes santificar para que entonces tú no vuelvas al lugar de donde tú saliste. Oh, pero mire si es verdad. Oiga lo que dice un texto, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debe de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, hay una obra de perfeccionamiento de Dios en mi vida que requiere una dirección más personalizada. Porque en el diario caminar, es en el diario vivir, es como yo humanamente puedo responder en mi carne, pero como Dios quiere que yo responda en el espíritu. Así mismo. Que posiblemente no he cultivado ese fruto del espíritu, de esa paciencia, pero si tengo un oído atento, Así es. puedo saber cómo reaccionar. Exactamente. Y para seguir en la misma tesitura de lo que estábamos hablando hace un momento, hablábamos de que él habla por señales, pero está separando una línea. Sí. Y dice, no así con mi siervo Moisés. ¿Y qué dice sobre Moisés? No hay uno fiel como él en mi casa. Wow. Con él hablaré cara a cara. Ay, Dios mío, pero oye lo fuerte que es esto, Tolentino. Él conocerá la apariencia de Jehová. Muy fuerte. ¿Sabe lo que me está diciendo eso? Hay un nivel de consagración que te permite entrar a una intimidad mayor para perfeccionar el oído, para escuchar al Dios que te habla, porque la carne no puede ver a Dios. Imagínense usted. Entonces me está diciendo ahí que Dios puede hablar con todo el mundo, pero no todo el mundo tiene la capacidad, uno, de interpretar lo que Dios le va a decir, porque todo eso que Dios hable va a ser filtrado por una mente humana, que ahí es que usted va a fluir y a duro, agarre eso ahí. Y dos, que la santidad es la medida que me va a dar apertura a que Dios empiece a hablarme cada vez con mayor definición y que yo pueda conocer su personalidad. Wow. Porque aquí viene otra cosa. Dios dice, no te hará imagen y semejanza, pero los cristianos nos hacemos imagen y semejanza de Dios. Nosotros personalizamos a Dios. Wow. ¿Usted no se da cuenta que el Dios de esa gente que son regia, que son así, batuta y constitución, es un Dios así de juicio y de condenación? Sí. Ellos no pueden manifestar un Dios de amor y de misericordia porque personalizan a Dios a su carácter, pero porque su encuentro con Dios no ha llegado al nivel de profundidad de conocer cómo realmente Dios. Exactamente. Gente que te predica un Dios benevolente, pasivo, piadoso y tolerante con el pecado. Dios no es tolerante con el pecado. Él envió a su Hijo en expiación por el pecado y vivimos en una gracia que dice que el que peca abogado tiene. Pero eso no quiere decir que si nosotros pecamos deliberadamente, Dios está contento con nosotros. Y ese predicador o ese líder que te muestre esa cara de Dios todo el tiempo benevolente, cuando tú sabes que te están profetizando, que Dios te va a prosperar y te bendecir, pero te han pecado en el altar, te encaminando hacia el lago de fuego. O sea, que hay personas que diariamente pisotean la sangre de Cristo. Habitan en una atmósfera de pecado, donde Dios nos dio una entrada a habitar con Él eternamente y ser lleno. Y no obstante a eso, tenemos líderes que no pueden confrontar esa situación. ¿Por qué? Porque ellos manifiestan a Dios desde el escenario que ellos viven y no desde el escenario que Dios quiere manifestarse, que fue lo que pasó con Moisés. Lo dijo. Ay, esto viene fuerte. Fíjese algo, ¿por qué Moisés perdió la entrada a la tierra prometida? ¿Por qué? Porque Dios le dijo a él, háblale a la peña. O sea, Dios le dijo, manifiéstate a ellos en pasividad. Pero la cara de Dios que Moisés mostró fue una cara de ira. O sea, era la ira que Moisés tenía retenida, que él, bajo el decreto de autoridad que tenía, mostró un Dios fuerte,
donde Dios quería mostrarse misericordioso. Y oye lo fuerte, Tolentino. Wow. ¿Tú sabes por qué fue que Dios le dio tan duro a Moisés? ¿Por qué? Porque el pueblo no subía al monte a tener intimidad. Moisés era la cara de Dios delante del pueblo. O sea, ahí es que yo quería entrar. Ahí es que yo quería el break para yo entrar. Dale. ¿Por qué? Porque hay gente que Dios le da más responsabilidad que a otro. Porque que hay gente que Dios la ha llamado a ser ejemplo. Hay gente que Dios la ha llamado a ser la cara de Dios delante. Por eso que en Levítico la palabra de Dios relata que los levitas, el sumo sacerdote, era la cara de Dios delante del pueblo, pero era la cara del pueblo delante de Dios. Dios mío. Dios mío. O sea, me está dando a entender que era una persona que tenía que mantenerse en un término medio para poder mostrar la santidad de Dios delante del pueblo, pero también mostrar lo que Dios quería hacer delante del pueblo. ¿Alguien alaba a Dios aquí? Y es fuerte, porque mira lo difícil que es de asimilar eso. Sí. Estábamos hablando de un tiempo en el cual Moisés le dijo al pueblo, vayan y suban al monte conmigo. Venga. Conozcan a Dios. Yo quiero que ustedes vean el Dios que yo conozco. Le dio apertura a la gente a tener una relación con Dios, pero cuando ellos vieron los truenos, vieron los relámpagos, ellos tuvieron miedo. O sea, Dios no va a matar todo. Sube tú, Moisés. Y pusieron ellos mismos a Moisés como un mediador. No porque Moisés no era un mediador, sino porque ellos le dieron todavía más auge a que fuera él que lo hiciera, porque tuvieron miedo de entrar a la presencia. Y ahí viene algo fuerte. Nosotros no estamos en ese tiempo. No. Dios quiere tener una relación íntima con el hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa lo que pasó con Moisés. Sí. El hombre y la mujer de Dios te da una imagen de Dios que habla más de lo que él siente que de lo que Dios quiere decirte. Hombres y mujeres de Dios que están inflamados por el espíritu de adulación y te hablan bien cuando Dios te está llamando a corrección. Hombres y mujeres de Dios que están inflamados por emociones contrarias y de ira con el pueblo cuando Dios quiere mostrar misericordia. Y ahí viene el tú entender y asimilar que Dios viene hablando y quiere continuar hablando contigo. ¿Para qué? Para tener discernimiento en medio de las palabras de cuál es el mensaje que Dios quiere transmitir. Porque Así finalmente es. Moisés le dio agua al pueblo como quiera. Pero a Dios no le gustó cómo se la dio. Así mismo es. Entonces, amado, Yulisa es la invitada aquí en este canal. Y Yulisa me está dejando el mensaje a mí. Usted está entendiendo. Pero siguiendo en esa misma línea, a mí hay algo que a mí me gusta. Y es que algo que Dios me ministraba. Y me decía, Ángel, Dios no le habló a María mediante la estrella. Ay, 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 ay. Fluye. Dios no le habló a José mediante la estrella. Incluso María tuvo un grado de superioridad alante de José a la hora de lo que Dios le dijo. Porque a ella se le apareció el mismo ángel Gabriel. A José Dios le tuvo que hablar en sueño. Pero a mí me gusta porque a los reyes magos y a los pastores Dios le habló a través de la estrella. Mientras que María tenía una relación con Dios, que Dios le dijo, mira, viene un niño, viene un baby. Pero ¿sabe qué? Dale. Mientras María veía a Jesús como un baby, los reyes magos traían el oro, el incienso y la mirra, diciendo, van a ser un rey. ¡Ey, gracias, papá! Mientras haya otra persona que diga, de ahí no se va a sacar nada, van a traer otro diciendo, hay que traer los regalos, hay que invertir porque viene una persona grande. Alguien alaba a Dios. Dios mío. Salió María, salieron José. Dios le tiene que hablar a José porque José es tan incrédulo que José no quiere infamarse él, pero tampoco quiere difamar a María, porque él cree que María le fue infiel. Dios le habla a José y ellos parten a Belén. Ellos no saben que en Belén es que van a ser niños, porque ellos fueron a Belén como una simple visita para hacer el censo, porque ellos ni siquiera vivían ahí. Oh my God.
Y a mí me gusta algo. Vienen ellos, caminan. ¿Sabe algo? Lo del niño nada más lo sabía un grupo determinado de personas. Lo que iba a pasar con Jesús simplemente lo sabía un determinado punto de personas. Entonces, a mí me gusta que llega María, llega José y los reyes magos tienen que pasar por Herodes. Herodes se enteró por los reyes magos. Porque Herodes no entendía la visión de la estrella. No lo o sea que una misma... ¡Ey, Dios mío! Profeta, fluye. No, yo te lo voy a guardar. manita, tú eres la invitada, manita. Ay, tú eres la Dios invitada, mío. manita. Después la gente me van a escribir en los comentarios y me van a decir, no dejó hablar la invitada. Esto es una revelación constructiva. Estoy en el camino. O sea, si usted se fija, ¿qué punto usted abordó? Ajá. Que una revelación, Dios se la manifestó a un grupo de personas que tenían que ver con la revelación. Exactamente. O sea, que hay revelaciones que hay personas que no se les revelan porque no están dentro del grupo de los participantes. Wow, muy fuerte. Y yo quiero que Dios me confirme con fulano, porque fulano es que yo sé que Dios le habla. Entonces, como yo sé que Dios le habla a él, yo quiero que Dios me confirme con él, pero él no está en la revelación. No. Pero allá vamos a seguir fluyendo. Sí. Punto número de lo que usted estaba hablando, varón. El hecho de que una misma revelación, que es el nacimiento del niño, a María, como usted decía, se le muestra como un niño, pero a ellos se le muestra como un rey. Wow. O sea que la perspectiva de una misma cosa va a depender de la función que yo tengo dentro del propósito. Wow. Por eso es que tú ves que hay hombres de Dios que a las personas que te rodean se les revela como un hombre cautivo. Wow. Porque ellos tienen los recursos para ayudar a edificar ese matrimonio, pero a ti se te revela como un príncipe para que continúe con la fe que te va a hacer permanecer en el matrimonio. Wow, muy fuerte. Pero ¿sabe algo? A mí me impresiona que Dios necesitaba ponerle a María como un punto y aparte y decirle, mira, eres un rey, él es un príncipe, pero yo necesito que tú lo formes como un niño. ¡Wow! Pero a los reyes magos Dios le habla y le dice que él es un rey, porque él le dice, ustedes no van a tener la crianza del niño. ¡Ey! Entonces yo necesito que ustedes lo vean como la forma final que yo lo voy a poner. Dios mío, qué Entonces, locura. no simplemente Dios le habla a ellos. Nótese algo. Herodes mandó la matanza de los niños cuando Jesús había nacido. Porque la señal de la estrella era algo para que el mismo infierno no se diera cuenta de lo por venir. Estaba codificado. Era un mensaje oculto en las escrituras. Si usted puede analizar en la historia, Herodes dice la palabra que buscó en los libros, entonces encontró las citas bíblicas que avalían lo que iba a pasar. Pero él no sabía lo que iba a pasar, sino que él se dio cuenta por algo que le dijeron. Él manda a matar a los niños, pero después sale uno llamado Simón, que dice la palabra que Dios le dijo a él que hasta que él no vea al rey que viene, él no se va a morir de esta tierra. Porque hay gente que Dios le ha puesto la responsabilidad a sanar personas. Porque, ay, Dios mío, usted no me va a entender lo que yo voy a decir. Tú estás en tu lugar de cautiverio ahora, pero ya Dios tiene las personas preparadas que tú vas a sanar. Dios ya tiene los escenarios donde Dios te va a usar en liberación. Ya Dios tiene preparado los escenarios donde Dios te va a usar parando paralítico. Y tú en tu lugar de cautiverio creyendo que Dios no lo va a hacer y Dios diciéndote, tranquila, porque ya yo sé para dónde tú vas. Dios mío. Tolentino, nos vamos a meter en una profundidad terrible. Yo le digo a la gente que se preparen, que se abrochen el cinturón, que vamos para agua profunda. Vamos para agua profunda. Cojan oxígeno. Señores, pero agárrate ahí, Tolentino. Fíjate algo. En el momento en que sueña Faraón, en el momento en que ellos sueñan, si tú te fijas algo, hablábamos del encriptamiento de los mensajes. Ellos tienen que mandar a buscar a alguien cuya morada, en el caso de Nabucodonosor, tuviese con aquellos dioses que no pertenecen a esta tierra. O sea, está diciendo que hay dos dimensiones de entidades espirituales que pueden interpretar señales. Wow. Está diciendo que hay unos que moran en la tierra, pero hay otros que no tienen morada en la tierra. El alto y sublime que habita en la eternidad. O sea, está diciendo que el enemigo interpreta. No, hay algo peor, más fuerte que esto. Me voy más profundo. Dale. ¿Sabe qué? Hay cosas que Dios te dio la señal y te metió en el grupo, pero la gente no sabe que Dios te metió en el grupo.
Y al final la gente que está, Dios la va a sacar para meter el diseño original. Porque Dios te habló a ti. Ay, Dios mío. Pero ¿sabe algo? Dios le habla a Belsasar por el escrito en la pared, y él manda a buscar todos los sabios menos a Daniel. O sea, él está diciendo, ay Dios mío, él está acreditando el interpretar a entidades que no revelaron sueños. No, usted no está aquí para recibir hoy lo que Dios tiene preparado. ¿Sabe qué? Dios tuvo que sacar a todos los sátrapas, a todos los profetas, a los sabios que el rey mandó a llamar, y a mandar a buscar al loco que estaba en el reinado del Padre, pero que era el que tenía la revelación del diseño original que Dios quería tratar con él. O sea que Dios, la revelación, cuando quiere tratar contigo de forma personal, le esconde. ¡Wow! Muy fuerte. Le esconde. Porque nosotros podemos interpretar. Nosotros podemos decir si te aparece un torrente de agua, eso significa. Pero el mensaje oculto que Dios quiere transmitir puede ser la línea entre la vida y la muerte. ¿Usted se imagina que José no hubiese podido interpretar lo de Faraón? Bueno, 7 vacas gordas son 7 funcionarios de tu gobierno. Wow. 7 vacas flacas, un levantamiento que va a haber, y se atreve el enemigo a armar un macuteo para respaldar esa palabra. A mí me gusta algo. Dele. Que el mismo Espíritu dio testimonio de lo que dio José. Porque él había mandado a buscar a todos los sátrapas, a todos los sabios que él tenía en su reino. Y todos los sabios dieron su interpretación. Escuche, dieron su interpretación porque ocurrió algo diferente con Daniel. Con Daniel ocurrió que el rey no quería decir el sueño, porque él sabía que si él decía el sueño, ellos le iban a dar una revelación rara. Él dijo, la gente que me diga el sueño y la interpretación, entonces yo voy a creer en él. Ay. Pero en el Faraón había escuchado ya muchas voces, pero cuando mandan a buscar a José, él dice, este es el hombre que tiene la revelación. ¿Cómo él sabía que verdaderamente lo que José estaba diciendo se iba a cumplir? Es que el mismo Espíritu da testimonio de la palabra. Él respalda la palabra que él dio. Y si Dios dio una palabra en tu vida, Dios va a respaldar lo que dijo que iba a hacer contigo. Dios mío. Última aportación que voy a hacer, porque sé que el tiempo apremia. Sí. Y es la siguiente. Nosotros creemos en el ministerio profético. Así es. Nosotros creemos en los hombres y mujeres de Dios que son boca de Dios en la tierra. Pero queremos hacerle una salvedad. En el momento en que Dios quiere tratar contigo de forma personal, la revelación tuya, Dios la esconde en un lugar al que solo tú puedes acceder. Amén. En el momento en que Dios quiere levantarte como boca de Dios en la tierra, Dios va a desautorizar a todo aquel que trate de entrar al oculto para conocer las cosas que solamente Dios quiere tratar contigo. Con los íntimos. ¿Por qué? Porque a través de ejercitar el escuchar la voz de Dios, Dios va a crear escenario para que en un momento determinado la solución que amerite el problema, ya tú tengas la habilidad de poder acceder a ella. Porque fíjese algo, José soñaba, pero cuando José cae en la cárcel, es que José empieza a destacarse en la palabra como un intérprete de sueños. O sea, José soñaba y se lo contaba a su papá, pero ya el papá no estaba para interpretarle los sueños a José. Y en el momento en que el papá ya no estaba para interpretarle los sueños a José, es que José empieza a interpretar su propio sueño. O sea que hay situaciones en un momento en las cuales pareciera que me falta dirección, y lo que está haciendo Dios es llamándome a la intimidad, porque hay cosas profundas y secretas que Él quiere revelarme, pero tengo que desarrollar el oído para poder escuchar y entender su palabra. Amén. Hemos llegado a la parte final de este pequeño mensaje que Dios ha puesto en nuestro espíritu. Creemos que tu vida será totalmente bendecida con lo que Dios ha puesto en nuestro sentir. Amén. Bendecimos la vida del evangelista Yulisa, que ha sido el canal, el portavoz de Dios, traer hoy el pan para que usted deguste lo que es la palabra del Señor. Yulisa, yo quiero que le des un último consejo al pueblo y hagas una oración para despedir hoy este pequeño momento. Amén. Un último consejo que le voy a dar, no se lo voy a dar por un cliché, se lo voy a dar por experiencia propia. Aprende a discernir cómo Dios a lo largo de tu vida está tratando contigo.
Porque hay soluciones que para acceder a ella ya Dios puso dentro de ti el depósito. Y la voz de Dios en la boca de un hombre de Dios va a venir a confirmarte. Pero la voz de Dios en ti va a producir la activación de la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la voz de Dios en ti va a activar las conexiones neuronales que te van a recordar en qué parte de tu mentalidad ya Dios te habló de eso a lo largo de tu vida y cuáles son los recursos que ya hay dentro de ti para responder a la necesidad que tú tienes. La revelación vista desde tus ojos y la revelación escuchada desde tus oídos va a traer un despertar a cosas que Dios ha hablado a lo largo de tu vida que parece que no se conectan, Tolentino, pero que Dios vino a hacerte entender que tu Padre tiene una historia hablando a tu vida. Padre, gracias por esta transmisión. Te pedimos por cada hombre, mujer, niño, adolescente que está detrás de esa pantalla y te pedimos, Dios mío, que seas tú en esta hora poniendo el querer como el hacer para entrar en un proceso de santificación, para en este tiempo tan peligroso que el mundo está viviendo, poder empezar a discernir tu voz, poder empezar a caminar bajo dirección tuya, poder empezar a salir del engaño de las tinieblas y a caminar en tu luz admirable, Dios mío. Porque he aquí, Señor, que tú, dice en tu palabra, que en los tiempos postreros derramaré mi espíritu sobre toda carne y sus hijos tendrán visiones y profetizarán. Y creemos que este es el tiempo, Dios mío, en que tú vas a visitar a tu iglesia con el mayor avivamiento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar atentamente esta palabra de parte de Dios para tu vida. Suscríbete al canal, dale like a este video, compártelo con tus amigos, porque creo que esta bendición tú no te puedes quedar con ella, sino que también tienes que transmitirle Amén. Lo que has encontrado a otra persona que tú sabes que necesita de esta exhortación. De mi parte, hasta aquí ha llegado nuestra oportunidad. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom.